Estos autos ahora le pertenecen a tu hermano. La voz de mi padre retumbó en toda la librería, silenciando el murmullo emocionado durante la presentación de mi primer libro. Firma los papeles, Alexandra, ordenó. Mi mano temblaba mientras me aferraba al podio, mirando los documentos de transferencia que había arrojado frente a mí. Mi nombre es Alexandra Michei, y a los 28 años por fin había cumplido mi sueño, publicar mi primera novela. La pequeña librería independiente estaba llena de lectores esperando que les firmara sus copias. Pero en lugar de celebrar, estaba viendo a mi familia intentar arrebatarme lo último que me conectaba con mi abuelo. No voy a firmar nada, dije con firmeza, aunque mi voz temblaba. El abuelo me dejó esos autos por una razón. Mi hermano Marcus estaba detrás de nuestro padre, con su típica sonrisa arrogante. A sus 25 años, nunca había trabajado un solo día. Saltaba de un fracaso a otro con sus negocios millonarios que nunca llegaban a nada. Y aún así, siempre fue el hijo preferido. Tu hermano tiene una verdadera oportunidad de negocio, intervino mamá, golpeando con sus uñas perfectamente cuidadas la mesa de firmas. Esos autos podrían asegurarle la vida. Estás siendo egoísta, como siempre. Pero esa colección no era cualquier cosa. Mi abuelo dedicó su vida a restaurar autos clásicos, construyendo una colección que valía millones. Me enseñó todo sobre ellos. Pasábamos los fines de semana manteniéndolos juntos, contándome la historia detrás de cada modelo. Cuando falleció el año pasado, me los dejó todos a mí. Para mi familia, fue un golpe inesperado. Y esto no se trata de oportunidades de negocio, dije, volviéndome hacia el público, claramente incómodo. Lo siento mucho, en unos minutos retomamos la firma. Pero papá no había terminado. Me agarró del brazo con fuerza, haciéndome doler. Malagradecida, gruñó, mientras tomaba mis libros recién impresos, ediciones especiales para el evento. Antes de que pudiera detenerlo, los arrojó a la chimenea decorativa de la librería. No. Y grité, lanzándome hacia adelante. Pero ya era demasiado tarde. Las llamas consumían las páginas, reduciéndolas a cenizas frente a mis ojos. Sentí como mi corazón se rompía al ver mi sueño arder. Ahora, dijo papá con voz helada. Tal vez así entiendas lo que importa. La familia va primero, Alexandra. Firma los papeles. Miré los libros ardiendo, y algo dentro de mí cambió. Durante años vi cómo favorecían a Marcos, cómo minimizaban mis logros, cómo intentaban controlar mi vida. Pero esta vez, habían cruzado la línea. Seguridad, llamé con voz más firme de lo que sentía. Por favor, sáquenlos del lugar. El guardia de seguridad, que había estado observando nervioso, se acercó de inmediato. El rostro de mi padre se puso rojo de rabia. ¿Vas a elegir esto por encima de tu familia? ¿Sobre el futuro de tu hermano? No, respondí, enderezándome. Estoy eligiéndome a mí misma por una vez. Y esos autos no son simples objetos que se venden. Son el legado del abuelo. Su pasión. Algo que ustedes jamás entendieron. Mientras seguridad los escoltaba a la salida, Marcus se volvió. Te vas a arrepentir, hermana. Esos autos deberían ser míos. Sé lo que valen. Lo que mi hermano no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que yo ya había tomado precauciones. El abuelo no solo me dejó los autos. También me dejó su sabiduría. Documenta todo, siempre, me dijo poco antes de morir. Cuando hay dinero de por medio, la gente muestra su verdadera cara. Seguí su consejo. Instalé cámaras de seguridad en el garaje privado donde se guardaba la colección. Cada visita de mi familia, cada intento de acceso, cada amenaza, todo había quedado grabado. Y también había hecho algo más, algo que haría el día siguiente muy interesante. Esa noche, después de rescatar lo poco que pude del evento y disculparme con el dueño de la librería, recibí un mensaje de un número desconocido. Señora Michei, le habla James Sullivan de Heritage Insurance. Necesitamos hablar del incidente en su presentación. La póliza de su abuelo es muy clara sobre amenazas al beneficiario. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Sonreí al recordar la cláusula especial que el abuelo había incluido en su póliza. Cualquier intento de coacción o amenaza hacia el heredero legítimo activaría una investigación inmediata. Mi teléfono volvió a sonar, esta vez con mensajes de mis padres.
Estás cometiendo un gran error. Tu hermano necesita esta oportunidad. La familia debe ser lo primero. Apagué el celular y miré los restos quemados de mis libros. El mañana lo cambiaría todo, pero no como ellos esperaban. El abuelo no solo me enseñó sobre autos. Me enseñó a defenderme. Y estaba lista para hacerlo. A la mañana siguiente llegué al garaje privado donde estaba la colección. James Sullivan ya me esperaba. Era un hombre alto, distinguido, de unos 50 años, con un portafolio de cuero y una mirada seria. Buenos días, señora Mitchell, dijo extendiéndome la mano. Revisé las grabaciones preliminares del incidente. La previsión de su abuelo fue impresionante. Antes de que pudiera responder, el auto de mi familia entró al estacionamiento. Papá salió primero, tan arrogante como siempre. Mamá y Marcus le seguían. Sus rostros cambiaron al ver a Sullivan. Que esto es un asunto privado, dijo papá con voz autoritaria. Le pediré que se retire. La sonrisa de Sullivan fue cortante. Que en realidad, señor Mitchell, estoy exactamente donde debo estar. La póliza de su suegro tiene cláusulas muy específicas sobre la protección de su colección y su legítimo heredero. Vi cómo la expresión de Marcus se descomponía. ¿Póliza de seguro? ¿Qué póliza? Será mejor que pasemos al interior, sugirió Sullivan, señalando la oficina del garaje. Hay mucho de qué hablar. Rodeados de fotos del abuelo con sus autos, Sullivan abrió su portafolio. El señor Edward Mitchell padre contrató esta póliza hace 5 años. Pero no era solo para proteger los vehículos. Sacó un documento y lo deslizó por la mesa. Sección 7, párrafo 3. Cualquier intento de coaccionar, amenazar o forzar al heredero designado a renunciar a su herencia activará una investigación inmediata y posibles acciones legales. El rostro de mi padre se puso rojo. Que esto es ridículo. Somos su familia. Exactamente por eso su suegro agregó esta cláusula, asintió el señor Sullivan. Al parecer, anticipó que algo así podía pasar. La compostura perfecta de mi madre finalmente se rompió. Edward siempre fue complicado con estos autos. Nunca entendió que Marcus tiene un talento natural para los negocios. No pude evitar soltar una carcajada. ¿Talento natural? Marcus ni siquiera sabe cómo cambiar una llanta. Eso no es cierto. Y protestó Marcus, pero su cara se puso roja como tomate. El señor Sullivan alzó una ceja. ¿Les parece si revisamos la colección? Me gustaría verificar su estado. Caminamos por el garaje climatizado donde 12 autos clásicos perfectamente restaurados brillaban bajo luces especiales. Cada uno había sido restaurado con amor por mi abuelo, y cada uno tenía una historia que me compartió. ¿Podría contarme sobre este? Preguntó el señor Sullivan, deteniéndose junto a un Ferrari 250 GT de 1957. Antes de que Marcus pudiera abrir la boca, dio un paso al frente. Y el abuelo lo encontró en un granero en Italia. Tardó 3 años en restaurarlo. Tuvo que buscar piezas originales por toda Europa. La pintura es del tono exacto de fábrica, y hasta consiguió al proveedor original del cuero para los asientos. El señor Sullivan asintió con aprobación y tomó nota. ¿Y este otro? Preguntó, señalando a un Aston Martin DB5 de 1963. Ese era su orgullo. Sonreí, pasando la mano por el cofre impecable. Cada domingo lo trabajábamos juntos cuando estaba en la preparatoria. Me enseñó a reconstruir el motor, bloque por bloque. Mi padre interrumpió, fastidiado. Muy conmovedor todo esto, pero estos autos están desperdiciados aquí. Marcus ya tiene inversionistas listos. ¿Y para qué? Te lo encaré. ¿Para venderlos rápido y hacer dinero fácil? Estos no son simples objetos, papá. Son historia. Cada auto tiene alma, una historia. El abuelo no dedicó su vida a restaurarlos para que Marcus los vendiera al mejor postor. El señor Sullivan carraspeó. Hay algo más. Sacó otro documento. La póliza incluye una cláusula de mantenimiento. El heredero debe demostrar conocimiento sobre el cuidado y mantenimiento adecuado de la colección. ¿Les gustaría hacer la prueba? El rostro de Marcus se puso pálido. Mamá se adelantó de inmediato. Esto no es necesario.
Solo estamos tratando de hacer lo mejor para la familia. No, dije con firmeza. Están intentando hacer lo mejor para Marcus, como siempre. Pero esta vez, no lo permitiré. El señor Sullivan se acercó al Ferrari. Señor Mitchell Jr., ¿podría explicar el procedimiento correcto para encender un vehículo de esta época? Marcus miró el auto como si fuera a atacarlo. Solo, giras la llave. Vi cómo el rostro de mis padres se descomponía mientras el señor Sullivan anotaba algo más. Esto era apenas el comienzo. Y por primera vez, no pensaba dar un paso atrás. El abuelo se había asegurado de eso. El impacto de la visita del señor Sullivan fue rápido y definitivo. El informe del seguro confirmó lo que el abuelo siempre supo: yo era la única calificada para mantener su legado. Pero la verdadera bomba llegó cuando el señor Sullivan reveló la cláusula final de la póliza. Su abuelo añadió una disposición fiduciaria, explicó, sacando un último documento. La colección no puede ser vendida como conjunto ni dividida para ventas individuales sin cumplir condiciones muy específicas. Si se intenta forzar una venta, la colección completa será donada automáticamente al Museo Nacional del Automóvil. Mi padre se desplomó en la silla, derrotado. Toda su pelea se le fue del cuerpo. Marcus salió furioso, azotando la puerta del garaje tan fuerte que las ventanas temblaron. Mamá simplemente se quedó ahí, con la compostura hecha pedazos, comprendiendo que su plan había fracasado por completo. «Hay algo más», agregó el señor Sullivan. La destrucción de la propiedad de la señorita Mitchell durante la presentación del libro activó una cláusula de responsabilidad. Heritage Insurance cubrirá los gastos para reimprimir las primeras ediciones, además de los daños. Sentí como las lágrimas me llenaban los ojos. Incluso desde el más allá, el abuelo seguía cuidándome, asegurándose de que pudiera valerme por mí misma. 2 semanas después, estaba en el garaje supervisando la instalación de nuevos sistemas de seguridad. La librería, con mucha amabilidad, accedió a organizar otro evento de presentación, esta vez con seguridad profesional incluida. Todo estaba cambiando. Pero esta vez, yo tenía el control. Las nuevas ediciones reimpresas de mi libro habían llegado, y las preventas en realidad habían aumentado después de que se difundiera el incidente entre la comunidad literaria local. Mi celular vibró con un mensaje de Marcus. «Lo siento. ¿Podemos hablar?». Dudé antes de responder. Nos encontramos en una cafetería local. Mi hermano se veía diferente, más humilde, quizás por primera vez en su vida. «No lo sabía», dijo en voz baja, revolviendo su café. «Lo de tú y el abuelo. Todo el tiempo que pasaron juntos. Yo solo veía signos de dólar cuando miraba esos autos. Por eso mismo él me los dejó a mí», respondí. Para él nunca se trató del dinero. Se trataba de la pasión, la dedicación, de aprender a cuidar algo más grande que tú mismo. Marcus asintió lentamente. «He estado pensando. Tal vez podrías enseñarme». «No por el dinero», agregó rápidamente al ver mi expresión. «Es solo que, me perdí de conocer ese lado del abuelo. Y tal vez no sea demasiado tarde para entender lo que él trataba de mostrarnos». No fue una solución instantánea, pero fue un comienzo. Durante los meses siguientes, comencé a enseñarle a Marcus lo básico del mantenimiento de autos. Al principio era torpe, pero para mi sorpresa, tenía muchas ganas de aprender. Nuestros padres tardaron más en recapacitar. Mamá apareció en el segundo evento de presentación de mi libro, parada en silencio al fondo. Esta vez, en lugar de críticas, compró un ejemplar y me pidió que se lo firmara. «Tu abuelo estaría orgulloso», susurró antes de irse discretamente. Papá fue el último en ceder. Pero eventualmente apareció una tarde de domingo en el garaje, observando en silencio mientras yo le enseñaba a Marcus cómo cambiar el aceite del Aston Martin. «¿Sabes?», y dijo al fin. «Tu abuelo intentó enseñarme una vez. Pero fui demasiado orgulloso para escuchar. Estaba demasiado enfocado en lo que creía que era importante. Me perdí de algo especial». Le pasé una llave inglesa y le sonreí. Y nunca es tarde para aprender. La primavera siguiente, organicé un evento de autos clásicos en el garaje, mostrando la colección del abuelo y donando las ganancias a un programa automotriz de una escuela técnica local. Mientras veía a familias recorrer las exhibiciones, noté a una niña, de unos 12 años, mirando fascinada el Ferrari. «¿Quieres saber cómo funciona?», le pregunté.
Sus ojos se iluminaron. Me recordaba a mí misma a esa edad. Sus padres la miraban nerviosos mientras abría el cofre, pero pronto todos estaban reunidos alrededor, escuchando cómo les contaba la historia del auto. La historia del abuelo. Marcus ayudaba con las demostraciones, enseñando a los niños cómo revisar el nivel de aceite y explicando componentes básicos del motor. Había recorrido un largo camino desde ser el hermano que solo veía billetes. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba sobre el garaje, me senté en el Aston Martin, pasando mis manos por el volante que el abuelo había restaurado con tanto amor. Casi podía oír su voz. A veces, Alay, las cosas más valiosas de la vida no son cosas. Son las lecciones que aprendemos, las pasiones que compartimos y el legado que dejamos. Y tenía razón. Claro, los autos nunca fueron solo autos. Eran vehículos de algo mucho más importante: amor, conocimiento y el valor de defender lo que importa. Mi familia necesitaba esta sacudida. Esta oportunidad de comprender lo que el abuelo siempre supo. Al cerrar el garaje esa noche, sonreí a las cámaras de seguridad que él insistió en instalar. Y gracias, abuelo, susurré. Por todo. Mi celular volvió a vibrar. Era un mensaje de mi editorial. Tu segundo libro, un memoir sobre autos clásicos y legado familiar, ha sido aceptado para publicación. La vida había cerrado un círculo perfecto. Y esta vez, toda mi familia estaría presente en el lanzamiento, listos para celebrar como debe ser. Porque a veces, la mejor venganza no es venganza. Es mantenerte firme hasta que los demás finalmente vean lo que siempre estuvo ahí.